La última desiderata, con Sergio Béliz. Pues para empezar estos proscréditos voy a ser totalmente sincero, porque tenía pensado hablaros de una novela titulada Nada, de Jane Teller, un poco al hilo de lo que hemos estado hablando con Carlos García Miranda, del género Young Adult, o género juvenil, vaya, que yo reconozco que no es un género que explore demasiado, pero de vez en cuando leo alguna cosilla que creo que es muy interesante, ¿no? Como por ejemplo sus novelas. Y quería hablar de Nada porque es una de mis novelas favoritas y tiene una historia muy interesante detrás, problemas que ha tenido de censura y todo esto que creo que merece la pena dedicarle unos postcréditos. Pero ya adelanto que será en otro momento, porque un poco para darle contexto a la novela me he puesto a investigar sobre cuándo nace el género juvenil o las novelas juveniles y todo esto. Y me ha parecido súper interesante y al final creo que le voy a dedicar estos postcréditos solamente a eso, a hablar de la evolución de la novela juvenil, infantil, incluso tocaré algún tema de películas y tal seguramente, pero solamente lo voy a dedicar a eso. Ya hablaré de Nada en otro momento, seguramente que en 2 o 3 programas se lo dedique a Nada de Jane Teller, que ya os digo que si podéis leerla merece la pena, tanto si eres adulto como si eres adolescente. Creo que es una lectura muy recomendable. Y me parece un buen punto de partida porque aquí tenemos, ¿no?, como un producto, una novela que puede servir tanto para niños como para adultos. Y no queda claro, ¿no? Es verdad que los protagonistas, en este caso ya contaremos que son adolescentes, chavales de 12, 13 años, una cosa así, pero se puede leer como adulto. Y es que este género, el género juvenil, juega un poco, bueno, ya simplemente como se define en inglés, que es young adult, ¿no? Joven adulto, deja una fina línea entre lo que es una cosa y otra. Y me parece interesante este recorrido porque realmente la adolescencia como la entendemos hoy, ni siquiera todavía hoy es algo que esté cerrado, ¿no? Y que digas, a partir de los 10 años toma el carnet de adolescente, aunque es verdad que la OMS define más o menos la adolescencia entre los 10 y 19 años, pero muchos sociólogos, psicólogos y demás no se ponen de acuerdo, ¿no?, en cuando empieza la adolescencia. Es verdad que tenemos procesos biológicos que son claros y que bueno, pues que marcan un antes y un después en nuestra formación, pero probablemente a nivel de madurez no esté tan claro, ¿no? Y los límites están así un poco todavía por definir. La juventud, al menos en Europa, más o menos parecida a lo que tenemos hoy en día a la cabeza, surge como un fenómeno urbano a consecuencia de los cambios sociales durante la Segunda Revolución Industrial. ¿Por qué? Bueno, pues porque se tuvo, por ejemplo, que regular el trabajo infantil y se empezaron a separar a los niños de los jóvenes. Y de este modo, pues al final tenemos, ya empezamos a tener como pequeñas distinciones. Que es verdad que son distinciones quizá más legales, que no sé hasta qué punto eso puede distinguir las generaciones o los periodos vitales, pero bueno, ya es una distinción en sí. Y además es que en esta época la gente joven se empieza a concentrar en las grandes ciudades y se configuran como un grupo social que presenta una serie de características sociales concretas. Muchos de estos sujetos jóvenes, pues que a lo mejor tengan 12, 13, 14 años, ni estudian ni trabajan, tienen mucho tiempo libre y comienza a ser un problema, ¿no?, para la sociedad tener a una masa que no sabes muy bien cómo ubicarlas, si deben estudiar, si deben trabajar. Por supuesto, muchos trabajarían aunque fuese ilegal o todo lo que tú quieras, ¿no? Pero empezamos a tener ahí una necesidad como sociedad de ubicarles, de a ver qué hacemos con esta gente. En España, por ejemplo, entre 1880 y 1918 se realiza una reforma penitenciaria para crear un sistema correccional para jóvenes y tribunales menores, ¿no? Para saber, oye, a esta gente cómo les consideramos.
Y bueno, pues este tipo de cosas empieza a delimitar la juventud entre algo que puede ir entre los 14 y 30 años, más o menos. No es porque yo me quiera considerar joven, que también, pero es verdad, entre los 14 y 30 años. Y es muy curioso porque según nos acercamos al periodo actual es como que se va afinando más, ¿no?, en lo que es la adolescencia. De hecho, el periodista John Savage, en su libro Teenage, la invención de la juventud 1875-1945, explica que el concepto adolescencia no existe en Estados Unidos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ostras, es que el concepto de adolescencia no existe hasta 1945. Es increíble, porque es que parece que es algo que tenemos totalmente asumido como sociedad, ¿no?, lo que son los adolescentes, pero no les habíamos puesto nombre hasta hace bien poco. Y este término de adolescencia en Estados Unidos se empieza a utilizar sobre todo para señalar a los jóvenes entre los 14 y 18 años, ¿no? ¿Ves? Ya vamos afinando un poco más en qué es esa adolescencia. Y además, estamos hablando de Estados Unidos, como no solamente funciona como una etiqueta generacional, sino sobre todo como una herramienta publicitaria y comercial. Al final, el target, ese público al que me voy a dirigir para venderle cosas. Y además, si tenemos en cuenta que estamos en el periodo justo después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos a una Europa devastada por la guerra y que se convierte en una especie como de pista para comerciar y para empezar de cero y para poder crear nuevos modelos de consumo, ¿no?, de algún modo. Por eso el adolescente como consumidor era una oportunidad perfecta. De repente tenemos a un consumidor más, porque además es un nuevo grupo de edad que parece que hasta ahora no existía, con una identidad propia e intereses específicos. O sea, comercialmente es muy interesante. Y este target, por supuesto, se va a ver involucrado en el consumo de la cultura. Y además, sobre todo, en las últimas décadas se ha convertido, yo creo, ya estamos ahora en 2022, ¿vale? En las últimas décadas, creo, en lo que hemos visto estos últimos años, se ha convertido en un target súper rentable, si lo pensáis, porque, por ejemplo, algo que hemos visto, yo creo que fue más o menos en los 2010, una cosa así. Grupos como One Direction, Abraham Mateo, sobre todo grupos musicales. Pensemos en un chico, una chica de 15 años o menores de edad, no pueden ir a según qué conciertos solos, sin la compañía de un adulto. Normalmente tienen que ir acompañados del madre, del padre o de un tutor legal que les acompaña a estos conciertos, con lo cual, al final, le estás vendiendo una entrada al adolescente que le gusta a Abraham Mateo y al padre y la madre que le tienen que acompañar. No me quiero enredar mucho más con esto, ¿no?, pero incluso la publicidad, sobre todo enfocada a jóvenes y niños, que se sabe que van a hacer una fuerte presión sobre sus padres para que les compren según qué cosas o acceder a según qué productos, pues bueno, pues es bastante clara. Y en el caso de la literatura, aunque podamos pensar que los libros infantiles o juveniles siempre han existido, no es del todo así. No siempre han existido libros infantiles o juveniles. De hecho, en la Edad Media, el libro para niños era un concepto que no existía. No se concebía el libro para niños. De hecho, es que no se pensaba en los niños como personas con unas necesidades educativas, psicológicas y sociales tan específicamente propias. Eran uno más. Perfectamente, un niño de 12 años podía trabajar como un adulto, podía casarse como un adulto, o podía ir a la guerra como un adulto, o podía ser incluso juzgado como un adulto. Es verdad que, no dejaba de ser un niño, pero a efectos prácticos era uno más.
Y las únicas obras infantiles o juveniles que se escribieron en la Edad Media no estaban dedicadas a una pluralidad de jóvenes, sino a personas casi más concretas, muchas veces escritas por encargo de reyes o nobles, y servían sobre todo como apoyo a la instrucción, a la educación de los hijos. Ejemplos así más sonados, pues tenemos los proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa enseñanza de el Marqués de Santillana o el Conde Lucanor de Don Juan Manuel. El libro de las bestias de Ramón Llull, que podría ser un antecedente claro de la literatura para niños, pero es que es como algo muy concreto, ¿no? No es como una corriente o un género, es simplemente pues ejemplos así sueltos que no terminan de ser un conjunto de literatura infantil juvenil. Es verdad que tampoco se puede olvidar la literatura oral, todas estas canciones, juegos que al final, bueno, sí, es que son juegos infantiles, pero que no dejan de ser de algún modo literatura infantil, ¿no? Es verdad que oral, pero bueno, podríamos también incluirlo. Y sobre todo vamos a encontrar un cambio radical a partir de la Edad Moderna. Bueno, radical tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí en la Edad Moderna empezamos a ver un cambio porque se empieza a diferenciar más claramente la infancia de la edad adulta. Y luego por otro lado tenemos también la llegada de la imprenta hacia el 1436, que trae consigo un progreso sociocultural, la posibilidad de crear libros para niños, un mayor acceso a la cultura, tampoco algo súper loco, pero bueno, sí que un mayor acceso, y empezamos a notar en este sentido cambios. Por ejemplo, en Alemania hacia 1578 encontramos uno de los primeros libros impresos específicos para niños y formaciones de jóvenes. Charles Perrault publicó sus historias o cuentos del tiempo pasado un siglo después, hacia 1697, una cosa así. Estamos hablando historias o cuentos del tiempo pasado. Aquí incluimos Caperucita Roja y todos estos, o sea, grandes cuentos infantiles. En el siglo XVIII, con el auge de la burguesía, se da una revolución educativa asentándose sobre todo en esta idea de instruir deleitando, ¿no? Estamos ya en plena ilustración, y esta literatura sería empleada como instrumento de enseñanza y sí que se enfoca un poco más también hacia el público infantil y juvenil, hasta llegar, como decíamos, a las revoluciones industriales, que es cuando realmente podemos empezar ya a hablar de un público infantil juvenil en la cultura, en la literatura y en la vida en general, ¿no? Un poco como grupo social. Podemos ubicarlos ahí, hacia el siglo XVIII, siglo XIX. Durante el siglo XVIII, precisamente, y también bien entrado el siglo XIX, en este terreno de la literatura infantil y juvenil empezamos a ver ya una clara vocación de seleccionar obras para el público infantil. Ojo, obras que no están pensadas inicialmente para este público. Los autores no escriben siempre pensando en este público, pero sí se empiezan a hacer como una especie de, digamos, selecciones o colecciones, pues a lo mejor en bibliotecas o en centros de enseñanza, que están pensados para este público infantil. Aunque sí que se publican dos obras muy influyentes en la época y que sí se dedican especialmente a adolescentes, como parte de su formación educativa sobre todo, que son Robinson Crusoe de 1719 de Daniel Defoe y Los viajes de Gulliver de 1726 de Jonathan Swift. Y si continuamos hacia el siglo XIX nos encontramos con recopilaciones como las de los hermanos Grimm, Cuentos para la infancia y el hogar de 1803, o los de Hans Christian Andersen, que aquí tenemos pues La vendedora de fósforos, El soldadito de plomo, La sirenita, o en España de Fernán Caballero,
o deberíamos conocerla también como Cecilia Bol de Faber, Cuentos y poesías populares andaluzas de 1809, y aunque también es más infantil, también tendríamos al padre Coloma como el creador del Ratoncito Pérez en esta época. Y en este siglo, en el siglo XIX, llegamos a la segunda revolución industrial, que antes la hemos comentado. La segunda revolución industrial se enmarca más o menos entre 1870 y 1914. Entre estas fechas se publican los siguientes títulos, que creo que son el paradigma, ¿no?, de los libros juveniles, ya no infantiles. Creo que estos ya están como más específicamente dirigidos a un público juvenil. Luego los podrás leer de adulto o de niño, pero sí que creo que tienen un fuerte componente juvenil y que van a influir mucho en la literatura juvenil del siglo XX mismamente. Entre 1870 y 1914, bueno, mejor dicho, me voy a ir un poquito antes, 5 años antes, a 1865, porque en esta fecha se publica Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que en 1871 publica Alicia a través del espejo. Primer referente claro. Segundo referente, Mark Twain, con Las aventuras de Tom Sawyer en 1876 y Las aventuras de Huckleberry Finn en 1884. También, de nuevo, en este periodo de 1870 a 1914. Continuamos en 1883, cuando Stevenson saca La isla del tesoro. En 1894, Rudyard Kipling, El libro de la selva. Y creo que ya como último, ¿no?, y que también me parece un referente máximo en la literatura, para mí, juvenil, porque luego es que no sé, podríamos discutir si son juveniles o infantiles. Yo lo metería en juvenil. Peter Pan y Wendy, de James Matthew Barrie. Por cierto, un libro que recomiendo muchísimo, porque es verdad que al final Disney lo ha copado todo y no nos leemos muchos de estos clásicos, pero Peter Pan y Wendy es una maravilla, es maravilloso, y es que te está contando este paso de la adolescencia a la edad adulta de un modo tan genial que es maravilloso. Luego, claro, es verdad que la película de Disney pues se enfoca casi más pues para niños de 10 años, ¿no?, de 5 si me apuras, pero la novela es abrumadora. Y ya nos metemos en pleno siglo XX y aquí ya todo cambia, ¿no? Tenemos avances que también pues van a afectar, por supuesto, a la literatura juvenil. Los editores se suben a este carro del aumento de ventas y en el sector infantil crean revistas infantiles, no solo en español además, sino también en el resto de lenguas peninsulares, como por ejemplo el vasco, con Teles et Amico, no sé si se pronuncia así, de 1918, o la catalana Patufet, una revista que con ella se inicia la historieta o el cómic en España, que creo que conviene señalarlo. Es verdad que hasta 1917 no tenemos la primera y verdadera revista de cómic, que es TVO, pero bueno, ya tenemos las primeras claves con Patufet. Y en este siglo ya entramos a saco también con grandes obras que todos conocemos. En 1926 aparece el primer Winnie the Pooh. En 1929 aparece el primer Tintín en el país de los soviets. Por cierto, súper fan de Tintín. En 1929 tenemos Tarzán de los monos. En 1930 tenemos a Mickey Mouse. Aquí ya vemos que hay una idea clara de producir literatura que no sea específicamente para adultos o para un público así etéreo y que lo lea el que quiera, ¿no?, sino que ya hay un marketing detrás. Y esto es importante, ¿no?, porque también se van a empezar a especializar en según qué literatura, un poco como le pasa a Carlos García Miranda, ¿no?, que le llaman para producciones de corte quizá más juvenil, porque se empiezan a articular ciertos mecanismos, ciertas formas de contar historias
que son específicamente para gente joven, para niños y para adolescentes o para gente que todavía está ahí dando sus primeros pasos en la vida adulta. Y volviendo un poco a cómo fue este proceso de la creación de la literatura juvenil, me voy a acercar también un poco a cómo fue en España, porque creo que puede ser interesante. Durante las 2 primeras décadas del siglo XX, el tejido editorial creció mucho, sobre todo en Madrid y Barcelona, siendo en la capital catalana donde arraigó más la industria. Además, estamos en una época en la que la Segunda República está impulsando mucho la cultura, está impulsando mucho la alfabetización, y esto va a hacer que también sea interesante de cara al comercio librario, ¿no? A que se vendan más libros, a que se consuman más libros y a que las editoriales apuesten fuerte por ello. Por otro lado, tenemos la animación lectora como una de las políticas que ellos utilizaban en la Segunda República, me refiero. Bueno, es que me podría meter en este tema, pero también es súper complejo. Es muy interesante porque van cambiando de políticas y van tirando unas y otras en función de los partidos que gobiernan y de las fuerzas que gobiernan, en general desde el siglo XVIII, una cosa así. Pero concretamente durante la Segunda República es muy interesante y es muy rica estas políticas que tienen de animación a la cultura, de alfabetización, de llegar a los pueblos con libros, con obras de teatro, y es muy interesante. Y en general, esta renovación educativa y cultural trae también el incentivo y la creación de bibliotecas escolares, que creo que es también básico y fundamental tanto en los centros educativos como en ciudades. Es verdad que no funcionan tan bien, hay que decirlo, no funcionan demasiado bien, pero bueno, son los primeros pasos, ¿no? Y se hacen inversiones que son interesantes. En todo este panorama cultural, literario, como lo queramos llamar, es muy importante la labor editorial que desarrollan las revistas gráficas, sobre todo, y periódicos infantiles. Ya hemos mencionado 2, pero durante estas 2 primeras décadas también destacan Clarín, Maravillas, TVO, que es la que hemos mencionado, o Pulgarcito, que al final van a llevar estas tiras cómicas, chistes, viñetas o incluso curiosidades y pasatiempos que van a atraer a un público a una lectura muy facilona y muy entretenida, pero bueno, que también les va a abrir las puertas para luego posteriormente seguir leyendo y acabar siendo lectores. Llega la Guerra Civil. Me la voy a pasar por alto porque en la Guerra Civil se estaba a otras cosas, no tanto a leer y a publicar libros. Seguro que de propaganda infantil existen, y de repente ahora, como diciéndolo en alto, me interesa mogollón y esto me lo voy a apuntar para en algún momento investigar sobre ello. Pero bueno, vamos a ir directamente al término de la Guerra Civil Española, con la dictadura franquista, que supone el exilio de autores, ilustradores, editores de libros infantiles. Y la ruptura cultural, claro, es que es muy importante, ¿no? Y es muy obvia. A nivel intelectual perdemos a personas que son referentes, y la literatura que se empieza a crear está pues muy sometida al régimen. Y realmente es una pena, porque en el año 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, la literatura europea infantil y juvenil pues se hace eco, ¿no? de ese triunfo sobre el nazismo y demás, y sobre una nueva época, una nueva era, y se empiezan a alimentar unos valores que todos los niños de Europa y de Occidente van a asumir, pero en España eso se ve un poco coartado y tarda todavía unos años en llegar.
por ejemplo, obras que llegan en este momento, obras que llegan después de la Segunda Guerra Mundial y que son súper importantes a nivel literatura juvenil. Pues tenemos El Señor de las Moscas, que es la primera y más importante, yo creo, novela de William Golding, publicada en 1954. Un clásico ya de la literatura inglesa de posguerra, uno de los libros, uno de los pilares de la literatura juvenil. Mientras que en España, un año antes, en 1955, tenemos Marcelino Pan y Vino. Es que no tiene nada que ver, es que son conceptos totalmente distintos, sin desmerecer Marcelino Pan y Vino, por supuesto, ¿no? Pero no se están hablando de valores totalmente distintos y de unas realidades que no tienen nada que ver. Obviamente, aquí en España se tenía que escribir eso porque no se podía escribir El Señor de las Moscas viviendo seguramente en una dictadura franquista, pero bueno, creo que es importante, ¿no?, el diferenciar aquí las distintas corrientes que hay. En España no estamos al ritmo de Europa, ellos van a otro ritmo y nosotros tardaremos años en recuperarlo. Aunque sí que es cierto, y creo que también conviene señalarlo, que en 1957 se crea un premio específico de literatura infantil y juvenil, que bueno, eso ya da también pie a pensar que se está pensando en España en escribir para este público de nuevo, ¿no? Y llegamos a la década de los 60. Luego saltaremos a España otra vez, pero la década de los 60 es muy importante porque en 1966 la editorial Viking Press, que ahora es la editorial Penguin, se enfrenta a un problema que hasta ese momento no había tenido que lidiar con él. Y es que habían comprado los derechos de una novela que estaba muy bien y que lo había escrito una debutante de solo 15 años. Que obviamente trataba temas de chicos y de chicas de 15 años. Claro, no había en ese momento un mercado tan específico al que pudieran dirigirla. La edad de los protagonistas era de entre 15 y 20 y había un abundante uso de jerga juvenil que iba a alejar a buena parte del público adulto y que mucha gente más joven, pues a lo mejor de 10 años, no iba a entender. En este momento, el equipo de marketing dio con una solución casi de una manera, yo creo, fortuita. Y es que revisando antiguas clasificaciones literarias y tal de la crítica Sarah Trimmer, descubrieron el concepto Young Adult que había utilizado ella en algún momento y lo empezaron a utilizar como una manera comercial, porque no se había utilizado hasta ese momento. De este modo, gracias a una niña de unos 15, 16 años llamada Susan Eloise Hinton, en 1966, con la novela Rebeldes, se inicia lo que sería el género del Young Adult del que hablamos hoy. Además, esta novela, por cierto, luego fue adaptada por Francis Ford Coppola como Rebeldes, y con esta adaptación convierte al final el libro en un clásico de la literatura juvenil, siendo además posteriormente clasificado como el 38 en los 100 mejores libros de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas de 1990 a 1999. Y es gracioso, ¿no? Porque la verdad es que fue muy arriesgada esta novela. Era una novela con bastante violencia, pandillas callejeras y demás, que para la época, bueno, pues sorprendía bastante. Y mientras tanto en España estábamos empezando una época de, bueno, cierto panorama un poco más aperturista, ¿no? Y una apertura política que permite que los autores se atrevan a algo más, ¿no? Y aquí aparecen nombres como Ana María Matute, Gloria Fuertes, Carmen Viñas y bueno, por supuesto los Zipizape, Rue del Percebe, Mortadelo y Filemón y demás. Pero hay algo, yo creo, muy importante en esta década, y es que se permite las traducciones de obras extranjeras, lo que hace que, bueno, pues las editoriales españolas, los autores,
los creadores españoles puedan renovarse, ¿no? Y puedan dejarse influir por lo que se está haciendo fuera. De esta forma, sobre todo a partir de la década de los 70 y 80, yo creo que pues tenemos una producción mucho más interesante, porque empieza a reflejarse en la literatura y en las historias una sociedad sometida a las constantes novedades de la ciencia y de la tecnología, por un lado, porque estamos ya en un momento en el que la tecnología está empezando a ser un boom y una locura, pero también se empieza a abordar, aunque sea tímidamente, algunas críticas éticas, religiosas y políticas. Luego, a partir de los años 80 es más claro, pero ya en los 70 se empieza a ver, y esto lo vamos a ver también en la literatura juvenil, no solo en la adulta, ¿no? Que claro, parece más obvio. Y luego, por otro lado, algo que me parece importante de esta época es que las editoriales y los autores se encuentran con un canal de promoción nunca visto hasta ese momento, ¿no? Y es que en estas últimas décadas, sobre todo a partir de los 70, 80, tenemos la televisión. Ya no accedemos solamente a los libros a través de las bibliotecas o recomendaciones escolares y este tipo de cosas, ¿no? Sino que la televisión y en las separatas culturales de también algunos periódicos se empieza a hacer una publicidad importante de los libros. A ver, tampoco nos vamos a pensar que esto es anuncios de Coca-Cola, ¿no? Pero sí que empieza a haber un marketing, ¿no? Que hasta entonces no había existido. Ya estamos en unas décadas en las que el concepto de young adult se ha establecido un poco más, ¿no? Y podemos enfocarnos a un público concreto. Y llegamos a la década de los 90. Yo creo que la década de los 90, aunque sea muy a finales de esta década, si tenemos que pensar en novelas juveniles, tenemos que pensar en Harry Potter. Serie de novelas fantásticas, todos la conocemos, J.K. Rowling, en la que me iba a poner a leer la sinopsis que tenía que apuntada. No la voy a leer, paso. Todos conocemos la historia de Harry Potter, que es al final un cambio, ¿no? Paradigmático, yo creo, en lo que es la literatura juvenil de finales del siglo XX. Yo creo que lo cambia todo, cambia la forma de dirigirse a los adolescentes. Se piensa de una forma tan clara en dirigirse a chicos de 12 años que van a crecer con el protagonista Harry Potter y que se van a encontrar con 18 o una cosa así, siguiendo las historias de este personaje que realmente lo que hace Harry Potter es madurar. Por supuesto, se encuentra con problemas imposibles en nuestro mundo, problemas mágicos, tiene que enfrentarse a Voldemort y este tipo de cosas, pero al final lo que nos engancha de este niño es que está encerrado en una alacena y que los adultos no le entienden sus tíos, en este caso, ¿no? Pero cuando tú lo lees con 11, 12 años, te encuentras con un niño que empatizas enseguida con él porque le tienen ahí un poco apartado, ¿no? Y que se siente raro, se siente extraño, que es un poco lo que te pasa cuando tienes 12 años, que sientes que todo el mundo es perfecto y tiene su lugar en el mundo, menos tú, que tú estás en una alacena y te dan la comida por debajo de la puerta. Entonces, creo que Harry Potter en este sentido es el cambio paradigmático brutal de la literatura juvenil. El primer libro se publica en 1997 y el último, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, es lanzado en inglés el 21 de julio de 2007 y en español el 21 de febrero de 2008. O sea, ya estamos hablando de 25 años del primer libro, ¿eh? Y bueno, ya que estamos, como el último libro es de 2007, pues ya podemos saltar directamente a 2010, concretamente al 9 de febrero, cuando Jane Teller publica Nada, una novela de ficción danesa, que era la novela de la que quería hablar. Pero llevo ya 40 minutos aquí rajando, así que me callo y lo dejo para otro día. Y nada,
Como siempre, os doy las gracias por este rato. Le doy las gracias a Carlos García Miranda por la oportunidad de charlar con él, que ha sido maravillosa, y le mando un abrazo fortísimo. Leed sus novelas, que también son geniales, y ved sus series. Y tengo que darle de nuevo las gracias a la librería La Central de Callao por dejarme el espacio para esa entrevista. Y nada, hasta la semana que viene, que estaremos con Nina Monet y Marc Curado hablando de música y de sus cosas, sus proyectos y su todo, que la verdad de los tíos no paran. Hasta la semana que viene, chao.